Vamos a definir ahora lo que se llama valor numérico de un polinomio para x igual a alfa. Se entiende que x es la única variable que tiene, porque si la variable fuera j, el valor numérico sería para el valor j igual a alfa, y alfa es un número real. Por ahora es un número real. Bueno, ¿cuál es la definición? La definición de valor numérico de un polinomio para x igual a alfa es la imagen de x igual a alfa en la función polinómica. Esa es la definición. O sea, el número que cuando sustituya x por el valor alfa elegido, se obtiene aquí. Cambiando x por ese número, se obtiene un nuevo número que se llama valor numérico. Pongo un ejemplo. La función tiene esta imagen. F de x es, la imagen, es menos x a la cuarta más 3 por x más 10. Alfa igual a menos 3. Elegí ese caso. Alfa igual a menos 3. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la imagen para menos 3. O sea que hacemos f de menos 3. Y eso es, con cuidado, menos paréntesis menos 3 elevado a la cuarta más 3 por menos 3 más 10. Sustituí x por menos 3. Menos 3 a la cuarta, primero. El menos no se multiplica, no se hace primero la cuenta y después se eleva, porque este menos es un menos 1 que multiplica al resultado de la cuenta posterior. Menos 3 a la cuarta, 3, 9, 27, 81, pero es más 81, o sea que esto es el número 81, pero tiene un menos delante que no cambia. Menos 9 más 10, porque 3 por menos 3 es menos 9. Menos 81 menos 9 es menos 90, y menos 90 más 10, resultado menos 80. Bueno, este número menos 80 es el valor numérico del polinomio para alfa igual a menos 3. Este es el valor numérico Vn para x igual, el que elegí, x igual menos 3. Menos 3 es el alfa por el cual sustituí la x. Bien, vamos a buscar otro caso, otro valor alfa. Vamos a elegir alfa igual al número 2. Entonces buscamos f de 2. Y f de 2 es menos, paréntesis, siempre lo mismo, 2 a la cuarta, más 3 por 2, más 10. Hacemos la cuenta de vuelta. 2 a la cuarta, 2, 4, 8, 16. 16, pero tiene menos 16. 3 más 2, 6, más 10. Menos 16 más 6 es menos 10, y menos 10 más 10 dio 0. Ese valor es privilegiado. Antes habíamos visto que cuando la imagen es 0, la preimagen que genera esa imagen se llamaba raíz. Se sigue llamando raíz. O sea, observo que 2 es raíz del polinomio. Y también raíz de la función polinómica. La raíz de la función polinómica es también raíz del polinomio porque hace 0 el valor numérico.
Así que tenemos una manera de expresar raíz utilizando la sustitución. Hacemos la sustitución, x por el número elegido, y nos tiene que pasar que es 0. En el caso anterior, cuando elegíamos menos 3, el resultado del valor numérico daba menos 80. Menos 80 no es 0, por lo tanto, menos 3 no es raíz del polinomio. Sin embargo, cuando buscamos para el valor 2, sí nos dio 0 el valor numérico y entonces es raíz del polinomio. Hay que tener cuidado porque cuando aparece la palabra raíz en matemática me asusto, porque la palabra raíz en matemática tiene muchos significados distintos, depende de en qué contexto estemos hablando. Cuando hablamos de función, preimagen de 0, y aquí pasa igual, porque la función polinómica es una función. Y buscamos la imagen, que es el valor numérico, nos dio 0, raíz de polinomio es lo mismo que raíz de la función polinómica. El mismo número que es raíz del polinomio va a ser también raíz de la función polinómica. Pero también está la palabra raíz como operador, también está la palabra raíz de inecuación y está también la palabra raíz de ecuación. Son distintas. Depende de dónde se utilice, por lo tanto hay que tener cuidado en qué momento se piden raíces y para saber de qué estamos hablando, ¿no? Bien, ¿para qué necesito esta información? Voy a demostrar ahora una cadena de teoremas, que son herramientas centrales de trabajo de los polinomios. Y empieza con un caso particular de división para un determinado valor numérico. Recordamos que venimos con división entera y seguimos con la división entera. Cuando hablo de división, siempre en este caso es división entera, no es fracción algébrica. Bien, así que el valor de x por el cual sustituyo la variable y genera que el resultado del polinomio sea 0, se llama raíz del polinomio, que también es raíz de la función polinómica. Si acá cambiamos por 2, vamos a obtener un 0 aquí, por lo tanto la raíz sigue siendo el número 2. En este caso 2 es una de las raíces. ¿Puede haber más? No lo sé, ni me interesa. Solamente puse un ejemplo, no estoy buscando todas las raíces. Encontré una de casualidad. La conocía, por eso la supuse, pero era para fijar ideas de cómo se busca una raíz. Vamos ahora a demostrar un teorema muy simple que tiene que ver con raíz del divisor de una división entera y vamos a sacar una conclusión interesante con respecto al valor numérico del polinomio. Y el teorema dice así. Teorema. Este teorema tiene una consecuencia muy importante. El teorema casi no se utiliza. Sí se utiliza su consecuencia, que es una reducción, un caso particular. Dice así, hipótesis, f de x polinomio. Y g de x también polinomio. Tengo dos polinomios, pero g de x no es el polinomio nulo. No es el polinomio nulo. No es la función polinómica nula, la función g. Lo voy a anotar bien para que quede claro. G no es la función polinómica nula y g no es el polinomio nulo. Hacemos la división f de x entre g de x. Nos da un cociente c de x y un resto r de x. No puedo garantizar nada del resto porque no sé qué pasa con el resto. Puede llegar a ser el polinomio nulo, pero seguramente el grado del resto, si lo tiene, va a ser menor que el grado del divisor. Sabemos que el polinomio divisor no es el polinomio nulo. No es la función polinómica nula tampoco, ¿no? Estamos hablando del polinomio como parte integrante central de la función polinómica. Y nos pasa una hipótesis y es esta,
que g de alfa es 0. Es decir, alfa es raíz del polinomio divisor. Cuidado. Este polinomio no es el polinomio nulo. Sin embargo, alfa es raíz del polinomio divisor. Es decir, cuando sustituyo x por alfa en g de x, voy a obtener por resultado 0. Pero no estoy dividiendo a f de x entre ese 0. No. La división sigue siendo dividendo f de x, divisor g de x, que no es el polinomio nulo, nos da un cociente y nos da un resto. Esa es la división. ¿Cuál es la tesis del teorema? La tesis es que la imagen de alfa, o sea, el valor numérico del polinomio f de x para x igual a alfa, coincide con r de alfa. Es decir, el valor numérico del polinomio dividendo para x igual a alfa es igual, el mismo número, que el valor numérico del resto para x igual a alfa. Muy sencilla la demostración, ¿eh? Muy sencilla. Demostración. Para demostrarlo tenemos que basarnos en la hipótesis que tiene todas estas condiciones y tenemos que llegar a la tesis. Bueno, de esta división entera tenemos dos herramientas de conocimiento. Uno, que f de x es igual a g de x por c de x más r de x, que el grado del resto es menor que el grado del divisor cuando tiene grado, o bien r de x es el polinomio nulo. No voy a utilizar esa segunda, me alcanza con la primera condición. Así que por hipótesis, dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Dividendo es divisor por cociente más el resto. Vamos a calcular f de alfa. Para calcular f de alfa hay que sustituir todas las x de este polinomio por alfa. Sustituimos acá f de alfa y también aquí x por alfa. Va a ser g de alfa por c de alfa más r de alfa. Ahí tengo escrito ya la sustitución hecha. Cuidado que no se confunda la letra alfa, que es una letra griega, con la x. Porque la x es cruzada sin redondelito, ¿no? Así que hago un redondel, sí, esta es alfa. Pero ahora, ¿cuánto vale g de alfa? Miro la hipótesis. Tenía dos hipótesis. La coma indica hipótesis 1, hipótesis 2, va, todas estas, ¿no? Pero en esta coma estoy poniendo dos cosas juntas. G de alfa valía 0. 0 por c de alfa, valga lo que valga c de alfa, multiplicar por 0 hace que el resultado sea 0. Por lo tanto, me quedo aquí 0 más r de alfa, porque 0 por c de alfa, 0. O sea que f de alfa es igual a 0 más r de alfa y ya está la tesis pronta. F de alfa es igual a r de alfa, que era lo que había que demostrar. Es decir, que cuando alfa es raíz del divisor, el valor numérico del polinomio dividendo para ese valor alfa coincide con el valor numérico del resto para ese mismo valor alfa. Este teorema tiene un caso particular que se llama teorema del resto, que es enunciar esto mismo en un caso particular. Y es el caso particular en que g de x es el polinomio x menos alfa. Lo vemos luego.